Buenas tardes con todos. Bueno, a continuación el grupo 6 va a hablar acerca de lo que es el tipo de artículo científico, temas de actualidad. ¿Ok? Bueno, este artículo científico se le puede conocer por diversos nombres en las distintas revistas, pero principalmente en las revistas peruanas se les conoce como artículos especiales, ya que esos artículos pueden incluir ensayos, opiniones, sistematizaciones y también experiencias que sean de interés actual de un tema de la actualidad, pero que no se acoplen a las características de los otros artículos como es el artículo original, el breve, el reporte de casos o la carta al editor, por poner ejemplos. Además, estos artículos tienen que ser de preferencia o sea, escritos por un especialista que sea reconocido y que pues su palabra obviamente tenga peso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una tabla en donde, según la revista Acta Médica del Colegio de Médicos del Perú, lo considera como un artículo especial, ¿no? Con sus diferentes requisitos. Para pasar a hablar acerca de los requisitos, hemos tomado en cuenta estas cinco revistas, que es la revista de Acta Médica Peruana, los anales de la Facultad de Medicina, los archivos peruanos de cardiología y cirugía cardiovascular, Horizonte Médico y la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Ok, por ejemplo, con respecto a la revisión por pares, las únicas que hacen hincapié con respecto a esto son la revista Acta Médica Peruana y la revista de Cardiología, en la cual sí exigen que haya una revisión por pares. Mientras que con respecto a los autores, la única que habla acerca de ellos es la Acta Médica Peruana, pero indica que no hay límite, ¿no? Entonces no hay un número específico de autores que deben haber. Y suponemos que es lo mismo para las demás revistas que no tienen un límite, ¿no? A pesar de que no lo mencionan en sus requisitos. El resumen, la gran mayoría tiene como un mínimo de palabras, unas 150, mientras que en el caso de la revista Horizonte Médico deben ser de unas 200 palabras. Con respecto al contenido como tal del artículo, deben tener unas 3.500 en el caso de Acta Médica Peruana, 2.500 en los anales de la Facultad de Medicina, 2.000 en la revista de Cardiología, 2.500 en Horizonte Médico y asimismo también en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Con respecto a las figuras y tablas, la que más exige un mínimo es la revista Acta Médica Peruana, con un mínimo de 6, los anales de la Facultad de Medicina, Horizonte Médico y revista peruana de Medicina Experimental, 3, mientras que 4 exige lo que es la revista de Cardiología, ¿no? Y con respecto a las referencias bibliográficas, también la que más exige es la revista Acta Médica Peruana, con 50 referencias bibliográficas como mínimo, mientras que los anales de la Facultad de Medicina, Horizonte Médico y revista peruana de Medicina Experimental, 30, y entre 20 y 25, lo que es la revista de Archivos Peruanos de Cardiología. Con respecto a las partes, bueno, por ejemplo, aquí tomando la referencia a lo que menciona la revista peruana de ginecología y obstetricia, que dice que el resumen o el extracto no debe ser estructurado y, bueno, como máximo debe tener 150 palabras. Debe tener también dentro de su estructura las palabras clave o keywords y debe constar de una introducción y el desarrollo del tema. El desarrollo del tema puede variar ya que como no se rige de la estructura de, por ejemplo, un artículo original, no es necesario que tenga tal vez método, resultados o discusión, que los podrían llegar a tener sí, pero no es necesario. Entonces se la engloba como desarrollo del tema. Y pues las referencias bibliográficas, como podemos ver aquí, ¿no? Fuentes, también los anexos y obviamente también presentar a los autores. Por ejemplo, aquí tenemos este artículo especial que es de los anales de la Facultad de Medicina, es acerca de salud pública sobre, por ejemplo, los costos anuales incrementales para implementar las intervenciones efectivas que erradiquen el hambre en el Perú y el mundo. Como podemos ver aquí, consta el título, un solo autor, porque ya vimos que no era necesario, no había un número mínimo de autores. El resumen, que bueno, este artículo pues nos habla acerca digamos, de 10 factores que deben tomar en cuenta el gobierno peruano para implementar políticas que disminuyan el hambre en el Perú. Aquí, por ejemplo, podemos ver su introducción, el desarrollo del tema, que obviamente es más extenso que esto, pero hemos sacado un abstracto. Aquí podemos ver una tabla que presenta este documento justamente con los 10 factores que les había mencionado y cuánto es el costo que debería implementar el Perú, bueno, el Estado peruano en cada uno de estos factores. Y las referencias bibliográficas, que como podemos ver aquí, llegan hasta el número de 38. Ya. Voy a continuar acerca de otro ejemplo de artículo especial. Este artículo se denomina Impacto potencial de la fortificación de alimentos a gran escala en la reducción de la anemia infantil en Perú, una estimación basada en una revisión de revistas sistemáticas. Bueno, en este caso el título se puede ver a simple vista, es un título claro, tiene que ser cumplir con las características de ser claro, conciso y también reflejar el tema principal o central del artículo. Esa es la primera parte del artículo especial. Luego tenemos, por otro lado, los autores y afiliaciones, que en este caso también viene a ser el doctor Aníbal Velázquez, que también en el caso de su especialidad es un epidemiólogo y tiene una especialidad en saneamiento ambiental. En la siguiente diapositiva vamos a evidenciar lo que viene a ser el resumen, o también llamado abstract, y las palabras clave, o también llamadas keyword. En el caso del resumen, como mencionó mi compañero al inicio de la exposición, tiene que tener aproximadamente unas 250 palabras y tiene que destacar el objetivo, el enfoque y las conclusiones principales. En este caso, en este artículo,
vamos, que trata sobre la anemia infantil. En el caso de nuestro país viene a ser un tema central, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los alimentos de los niños sean fortificados para que de esa manera la deficiencia de la anemia sea solucionada, ¿no? Y en el caso de las palabras clave que vienen a ser los términos que se emplean para poder encontrar o facilitar la búsqueda del artículo, que en este caso es la anemia, el infante y alimentos fortificados, ¿no? Por otro lado, tenemos la introducción, que bueno, va a presentar el contexto del tema, tiene que tener antecedentes y su relevancia también y el propósito del artículo. Luego tenemos, por otro lado, lo que viene a ser el desarrollo del tema, que como bien algunos artículos pueden no tener los métodos y también lo que viene a ser la otra terminología que son los resultados, hay unos que sí lo tienen, como en este caso de este artículo, ¿no? Los métodos vienen a ser el análisis basado en datos que tienen en cuenta lo que viene a ser, por ejemplo, las revisiones sistemáticas sobre, en este caso, el impacto de la fortificación de los alimentos con hierro en la reducción de la anemia. Y también tiene que tener, en este caso, el artículo que lo que presenta es los resultados que vienen a ser la interpretación de aquellos hallazgos, ¿no? En la siguiente diapositiva. Luego tenemos, por otro lado, las conclusiones, que vienen a ser básicamente el resumen de los puntos clave y las posibles aplicaciones del contenido o beneficios, y las referencias que son el listado de fuentes citadas en el artículo, en este caso, ¿no? Acá tenemos un último artículo especial, el último ejemplo, que también en este caso se llama La protección financiera en salud en los países de América del Sur del 2000 al 2022. Estos son los autores y sus afiliaciones. Y también tenemos lo que viene a ser la parte del resumen, ¿no? Que en este caso, como observamos, en el artículo especial, como la mayoría de artículos en realidad tienen que estar tanto en español como en inglés, y debajo de cada uno de ellos vamos a encontrar las palabras clave, ¿no? Siguiente diapositiva. En el caso de este artículo no tiene métodos y resultados, solamente tiene la parte de la introducción y el desarrollo del tema como tal, y también, aparte de eso, las consideraciones finales, que en este caso vendrían a ser las conclusiones, ¿no? Del artículo. Y también, por último, lo que viene a ser las referencias bibliográficas, que tiene que citar todas las referencias de todos los artículos o información que se ha tenido en cuenta para la realización de esta investigación. Y bueno, eso sería todo. Gracias.